Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria en su temporada 31 y en una semana muy especial, en unos días muy especiales que estamos viviendo. Va a haber una maratónica edición de San Nicolás Debate esta semana porque estamos en vivo desde el diario El Norte y también vamos a estar este jueves 20-30 horas con toda la información y los protagonistas porque lo amerita. Porque por supuesto el mundo está enlutado, si se me permite el término, por la súbita muerte del Papa Francisco, este líder eclesiástico, este líder de la Iglesia Católica, un líder religioso que tanto para creyentes como para no creyentes que lo seguían ha causado y está causando conmoción. Están, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los funerales en Roma. Así que vamos a estar el día jueves también con una entrevista especial. Va a estar la periodista Agustina Henrich en directo desde Roma y nos va a estar comentando todo lo que ahí acontece. Pero esta noche especial de San Nicolás Debate estamos con invitados muy importantes para tratar temas de la ciudad y en eso se enmarca el primer bloque del programa, con Daniel Luquelli, que es precisamente el presidente del Consejo Deliberante de San Nicolás, y con él vamos a estar hablando de todo, de las novedades, de los proyectos, de todo lo que acontece en este importante órgano deliberativo que desde hace ya unos cuantos años tiene su sede propia, su sede en calle Lavalle y Sarmiento, la ex Escuela Normal para los memoriosos, y vamos a estar esta noche hablando de todo en el primer bloque con Daniel Luquelli. Luego en el segundo bloque nos metemos de lleno en la economía porque hay una vida después del cepo, todo lo que tiene que ver con el impacto de las medidas en torno al dólar, en torno a la inflación, a estas bandas en las cuales se está moviendo y en el cual las empresas y particulares están siguiendo todo lo que tiene que ver con la operatoria, pero lo más importante es lo que va a venir. Todo eso lo vamos a saber con el especialista que es José Ciaba Serrate, un economista muy destacado. Luego en el tercer bloque, en el institucional, nos metemos en uno de los sectores más productivos de la vida económica argentina. Va a estar el productor Ariel Bianchi, productor agropecuario. Con él nos vamos a meter en todo lo que tiene que ver con la dinámica del agro en plena campaña, en plena cosecha, el tema de las retenciones que se han suspendido, que ahora vienen en junio, la necesidad de los dólares del gobierno y cómo viven tranqueras adentro el productor agropecuario esta nueva realidad. Como lo ve, un programa heterogéneo, interesante. Estamos en las instalaciones del diario El Norte, lo están siguiendo por las redes, pero también por Canal 2 Varones, canal de cable. Así que ahora nos vamos muy rápido a nuestros auspiciantes y cuando regresamos ya tenemos al primer invitado de la noche. ¿Sufriste un accidente de trabajo? ¿Tenés una enfermedad profesional? Estoy para ayudarte. Soy Solarance, vení a mi estudio jurídico. Estoy en San Martín 58, portero de la derecha. Llámame al 3364 310249. Vení que lo podemos solucionar. Largamos el primer bloque de San Nicolás Debate, lo anuncié en la presentación. Está con nosotros el presidente del Consejo Deliberante de San Nicolás, Daniel Luquelli. Muy buenas noches, Daniel. Bienvenido a San Nicolás Debate. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Baltasar. Siempre un gusto venir. Bueno. Gracias a vos y a tu equipo.
La verdad que sí, siempre es un gusto. Gracias, Daniel. Mucho para hablar contigo porque la verdad, lo decía un poco en la introducción, el Consejo Deliberante es todo un órgano deliberativo en la ciudad, pero un órgano con sede propia hace unos años, ahí en Lavalle y Urquiza, que tiene toda una historia que nos vas a contar, pero nos parece interesante poder hablar contigo de más que nada y para alargar, ¿qué hace un Consejo Deliberante para la gente que no está en el día a día de estas cuestiones? Bueno, como vos dijiste, y lo hablamos en off, es muy interesante la historia del Consejo Deliberante y como vos dijiste también, que funcione semejante institución en la ex escuela normal, le da otro sabor también. Sí, sí. Le da una identidad, ¿no? Una impronta. Sí, exacto. Parte de lo que te iba a decir es muy interesante cuando los chicos del secundario, incluso a nivel primario, van a hacer el proyecto educativo, que después vamos a contar bien qué es, conozcan la institución, no solamente dónde funciona, qué es el Consejo Deliberante, que conozcan la dinámica legislativa, sino que también conozcan el edificio y la historia del edificio. Así es. Así es, nos vamos a adentrar en ese proyecto que ya nos estás dando una punta, seguramente una primicia, pero para darle relieve a esto, para la gente común que no sabe, digamos, que toda la vida que tiene ese consejo, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es el alcance de la dinámica operativa? Bueno, es donde se hacen las leyes que tienen un alcance local. Es donde se presentan proyectos, los cuales son estudiados por los 20 concejales, por el cuerpo de concejales, durante la sesión y durante la semana, que hay distintas comisiones, y es donde se aprueban lo que podemos denominar, que son las ordenanzas, las leyes locales de alcance para una ciudad. Bien. El cuerpo básicamente son 20 concejales de las expresiones de los diferentes espacios políticos y vos conducís este cuerpo. ¿Hay comisiones? ¿Podemos comentar cuáles son las comisiones de trabajo? Como vos dijiste, durante la sesión hay una dinámica legislativa que la manejan 20 concejales. Estos 20 concejales, está determinado el número de concejales por la densidad poblacional. Claro. Los cuales responden a distintos espacios políticos. En este momento está Juntos por el Cambio, Frente de Todos, la Libertad Avanza y Unión por la Patria. Y un último bloque que de hace muy poquito, que es Democracia para Siempre. Bien, entendemos que la conformación y el número de cada bloque responde a cuánto saca el espacio político en las elecciones, básicamente. Es una determinación electoral. Electoral. Matemática electoral. Bien. Esa conformación de los distintos bloques. Cada bloque tiene su presidente y durante, como dijimos anteriormente, el funcionamiento se da también durante la semana, no solamente en la sesión. En los distintos días hay 6 comisiones que tocan distintas áreas: salud, economía, promoción y desarrollo. Y hay una 7ª comisión, que es la Comisión de Acuerdo y Labor, que está conformada por los presidentes de bloque. Se hace un día antes de la sesión. Las sesiones son el segundo jueves y el cuarto jueves de cada mes, donde ahí ya se hace la aprobación técnica de las ordenanzas o de las resoluciones, y lo que se organiza en las distintas comisiones se aprueba el día de la sesión. Y la 7ª comisión, como te decía, está supeditada solamente para los presidentes de bloque, es donde se organiza la sesión. Bien. Y al otro día es la sesión. Bien, una de las ordenanzas, son muchas las ordenanzas importantes que seguramente se trabajan, pero sin lugar a duda, lo que tiene que ver con la ordenanza fiscal y tarifaria es como el presupuesto de las leyes locales en cuanto al funcionamiento, ¿no? Por un lado es la ordenanza de presupuesto. De presupuesto. Por otro lado está la fiscal y tarifaria. Fiscal y tarifaria. Digo, se congregan estas dos, es todo un paquete de iniciativas donde se tratan, se sancionan y demás, y también aparece una figura que es grandes contribuyentes. ¿Podría explicarnos quiénes son grandes contribuyentes? Primero te aclaro la diferencia entre el Bien, presupuesto perfecto. que necesita el Ejecutivo para llevar a cabo el plan de gobierno es una cosa. Sí. Los concejales estudian ese presupuesto y en una sesión se aprueba ese presupuesto para, como te decía, desarrollar el plan de gobierno en las distintas áreas. Tiene, por supuesto, una composición política ese presupuesto, lo determina el Departamento Ejecutivo. Por otro lado está la ordenanza fiscal y tarifaria, que es la ordenanza por la cual percibe la municipalidad
los ingresos para desarrollar el plan de gobierno y poder ejecutar. Que cobra por tasas, de alguna manera. Exactamente. Ahí está todo contemplado, absolutamente todo. Por un lado la parte fiscal y por otro la tarifaria, para que sea posible el funcionamiento de una ciudad. Bien. Y te iba a hacer una aclaración con respecto a el año legislativo. Vos dijiste, se aprueban, trabajan muchas ordenanzas. Un año legislativo son aproximadamente 25 sesiones en el año, Ajá. en donde se aprueban, en el año 2024, se aprobaron 57 ordenanzas. Después hay distintos proyectos. Hay proyectos de resolución que alcanza casi a 40, el año pasado fueron 37. Hay proyectos de comunicación, esos andan entre 5 y 10 proyectos de comunicación, y unos 30 a 40 decretos anuales, Ajá. para que tengas una idea del trabajo que hace un honorable Consejo Liberante durante el año. Bien. Estamos en un año electoral, la dinámica legislativa es la misma en lo operativo que todos los años, pero ¿cuánto de tinte político se da en los debates en torno a los años electorales? Porque entiendo que puertas adentro también se deben dar discusiones muchas veces fuertes entre diferentes bloques que no comulgan la misma posición. Por supuesto, porque ante un determinado proyecto, los distintos bloques lo ven con distintos lentes. Cada espacio político tiene una mirada distinta, una filosofía distinta, y eso lleva a discusiones o incluso muchas veces, Baltasar, se discute dejando de lado esas filosofías y analizando si es bueno para San Nicolás ese proyecto. Y para el asombro de algunos, se llega a acuerdo muchas veces, porque el común denominador es que todos queremos y fueron elegidos y está conformado el cuerpo por distintas especialidades, pero todos tiran para que San Nicolás se siga transformando y siga creciendo. Bien, Daniel, más allá, por supuesto que sos un concejal del oficialismo y que estás presidiendo el cuerpo del Consejo Deliberante, como si fuese, si se me permite el término, un director de orquesta, tratando de arbitrar las diferentes posiciones, ¿cuán fácil o difícil es finalmente esa tarea de aunar criterios y llegar a consensos? Bueno, hoy te nombré la Comisión de Acuerdo y Labor Legislativo, que es mañana a las 11 de la mañana. Mañana hay 8 despachos, hay ingresos, y en la reunión de mañana a las 11 de la mañana con los presidentes de bloque se trata de organizar la sesión y prever ciertas situaciones de votación para organizar la sesión del jueves. La primera sesión, la segunda de abril. En donde, por supuesto, va a haber diferencias, va a haber votaciones de las más variadas. Entonces, como presidente tengo que organizarla, ver las cuestiones de disciplina y también las cuestiones técnicas. Bien. Para que sea una sesión armoniosa y dentro de lo que se llama el reglamento interno del Consejo Liberante. Desde la ignorancia técnica absoluta, cuando se habla o se escucha el tratamiento sobre tablas, ¿qué significa en el lenguaje legislativo? Los tiempos legislativos son muy largos. Cuando ingresa una nota o un proyecto, ya sea de instituciones o del Ejecutivo, vos lo podés tratar en el momento, porque si no ingresa por sesión y va a las comisiones para que los concejales, con todo el tiempo del mundo, puedan analizarlo, invitar especialistas para que nos expliquen determinadas cosas que no sabemos por las distintas profesiones. Cabe aclarar que los 20 concejales, en las 20... Digamos, hay 20 especialidades distintas. Hay vecinos, hay abogados, hay médicos, en el caso mío soy profesor de educación física. Entonces, las distintas miradas hacen que tengamos que invitar especialistas para desarrollar determinados temas. Eso te iba a preguntar, ¿de qué se nutren ustedes? Digamos? Entonces, los tiempos legislativos son largos. Ingresa el proyecto al Consejo Liberante, va a las comisiones, a veces puede estar semanas o meses ese proyecto, para un día llegar a la sesión y ser aprobado o rechazado. ¿Qué pasa cuando el tratamiento sobre tablas ingresa y se trata en el momento? Bien. O durante la sesión, un concejal pide tratar sobre tablas un proyecto viejo. Ajá. ¿Está? Ajá. Que no había sido despachado para la sesión.
Este término que muchas veces se utiliza en las leyes que emanan o se sancionan en el Congreso y que, o en el Senado, que tienen que ver con que determinada ley pierde estado parlamentario, digamos, en lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante. ¿Una ordenanza puede o no perder estado de tratamiento, no sé, parlamentario? Los proyectos en el Consejo Deliberante, los expedientes que no son tratados, no pierden estado parlamentario. Es un diferencial con el Congreso, digamos. No pierden. Hay proyectos que quedan extemporales, como por ejemplo pasó con la pandemia, cuestiones que hoy que serían obsoletas tratarlas, se pueden archivar. Bien. Para que pierda el estado parlamentario hay que archivarlo. Pero a diferencia de otras áreas legislativas, en el Consejo Deliberante no pierden estado parlamentario. Daniel, puertas adentro del Consejo, estás comentando, ¿no?, de la dinámica, de la operatoria, pero digo, hoy estamos en un mundo digital. ¿Cuánto de la digitalización ha entrado en la vida del Consejo en términos de expedientes, de operatoria? Bueno, la pandemia aceleró esos tiempos. Fuimos el primer Consejo Deliberante en sesionar por Zoom. Por Zoom. Logramos que cada concejal pudieran acceder a un drive para poder leer los ingresos de proyectos porque no nos permitían reunirnos. Entonces, tenemos el orgullo de decir que aceleramos los tiempos, incluso como presidente, desde lo personal, te digo, estamos trabajando en todo el sistema del Consejo Deliberante para virtualizarlo más todavía, que cada concejal, desde su home office, a pesar de las veces que va durante la semana al Consejo, pueda trabajar también. Bien. Daniel, me quedó un poco del principio, estoy escuchando atento y la gente está escuchando atenta a toda la dinámica, que es interesantísima, porque la verdad que no forma parte a veces de lo cotidiano, pero transcurre y hace al funcionamiento de una ciudad en lo legislativo. Pero también los proyectos y ordenanzas, y nos ibas a comentar de algunas en las que se está trabajando. Sí, te quería hacer mención de dos proyectos, porque también tienen una función educativa y de proyección hacia los niños y adolescentes que están en la primaria y en la secundaria. Hay un proyecto que está funcionando desde hace varios años, que es el de niños, adolescentes, ciudadanos y concejales. Los distintos colegios sacan un turno en la institución y son recibidos a la mañana por el secretario legislativo y algunos concejales. Aparte de conocer la institución, de cómo funciona, simulan una sesión de concejales. Ah, qué bueno. Por eso se llama niños, bueno, adolescentes, ciudadanos y concejales. Se hacen 2 bloques, se elige un presidente, un secretario legislativo, se les da un objetivo y discuten entre los distintos bloques para llegar a un acuerdo y desarrollar un proyecto para San Nicolás. Está muy bueno. Es muy interesante ver a los chicos de primaria y secundaria discutir por temas de San Nicolás. Elegirlo y después discutir y defenderlo. Qué interesante, porque de alguna manera se va incursionando desde lo educativo en los más chicos en cuestiones cívicas que como que lo viven más en la práctica. ¿Sí? Sí, lo viven en carne propia, la responsabilidad de un concejal de defender un proyecto para su ciudad. Muy bueno, muy interesante, muy novedoso. Y aparte ahora hay una ley nacional que empezamos a desarrollar desde el año pasado. Es una ley nacional, la 27.505, que es que los chicos de tercer año del secundario le juran lealtad a la Constitución. Esta es una ley nacional del año 2022, pero en San Nicolás se hizo por primera vez el año pasado y se hizo la primera jura en el Consejo Deliberante. Ahora qué bueno. Se hace el primer día hábil después del 1 de mayo. Ajá. Así que lo estamos organizando. Este año, aparte de hacerlo en el Consejo Deliberante, vamos a ir con el intendente a tomar la jura a un par de colegios. Ah, bueno, qué interesante. Todavía es sorpresa, pero hay todo un protocolo, hacen la jura con las autoridades de la institución. Es muy lindo. Es muy lindo y de alguna manera lo novedoso es de alguna manera desde la formación cívica sacar el consejo a la calle y empezar desde lo formativo con los más chicos, es la idea, ¿no? Sí, que lo vivan, es muy interesante. Que lo vivan. Daniel, el tiempo se nos fue, da para mucho, realmente es un gusto tenerte, nos has comentado, nos has explicado y nos has actualizado el Consejo Deliberante y su perspectiva. Te quiero agradecer mucho esta visita. Bueno, gracias Baltasar, gracias a ustedes. Muy amable, ¿eh? Bueno, pasó el presidente del Consejo Deliberante de San Nicolás,
Daniel Luquelli, dando cuenta de todo lo que se vive en este órgano deliberativo y sobre todo de los proyectos. Ahora nos vamos a ir rápidamente a la tanda. Cuando regresemos, estamos San Nicolás Debate en vivo, vamos a charlar con el economista José Ciaba Serrate. Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima. Álvarez 28, teléfono 443-5029. H2 Orgánicos. Vegetales hidropónicos. Alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Así damos comienzo al segundo bloque de San Nicolás Debate. En la continuidad del programa estamos en vivo en Diario El Norte y es un placer dar la bienvenida para tratar de entender lo que ocurre en la economía al economista José Ciaba Serrate. Buenas noches, bienvenido a San Nicolás Debate. José, ¿me escuchas? Te escucho, ¿me escuchás? Un poquito bajo se escucha. ¿Sí? A ver, ¿ahora? Ahora sí, ahora sí. Buenas noches, bueno. José. Mucho para hablar contigo porque, bueno, la economía argentina indudablemente siempre tiene muchos capítulos y este capítulo que Milei llamó el Día de la Liberación, emulando un poco a Trump en Estados Unidos, pero en la Argentina, la salida finalmente del cepo, también vamos a hablar del acuerdo con el fondo, pero digo, la salida del cepo, ¿qué ha significado y qué está significando en la vida de los argentinos? Bueno, es importante combinar los dos elementos, ¿no? Hay una salida parcial del cepo, pero muy importante para las personas físicas, para las empresas todavía hay restricciones, y el acuerdo lo que hace es dar un paso adelante en un tema que era tabú, muy difícil de abordar para los argentinos, que es cambiar en el medio de la aplicación de un programa de estabilización, de un sistema basado en el tipo de cambio fijo ajustable, o sea, el crawling peg, pasar al sistema de flotación, que es el sistema que pide el fondo, con el que está más cómodo además la comunidad internacional, y que era la objeción central al programa de Milei. Hay un reconocimiento de que el trabajo en el frente fiscal ha sido impecable, excelente, que los resultados son impresionantes, dice el fondo, pero ya lo decía el año pasado y sin embargo había una diferencia crucial en el tema monetario y cambiario. Y ahora se ha resuelto eso. Y se ha hecho, yo diría, aceptando los puntos de vista del gobierno en aspectos que son centrales. Y sobre todo creo que el gobierno cambió su opinión cuando se aseguró que este paso lo iba a dar con un apoyo financiero muy importante, con desembolsos frontales del fondo, que ya giró 12.000 millones de dólares, que va a girar, si se cumple la meta en junio, 2.000 más, y otros 1.000 más en noviembre. Es decir, el programa es muy grande, de 20.000 millones de dólares, 15.000, 3/4 partes se van a desembolsar este año. El Banco Central ya recibió 1.500 millones del Banco Mundial, los organismos multilaterales van a agregar otros 6.100 millones, está previsto un ripo con bancos por 2.000 millones, o sea que la Argentina se está blindando
para afrontar este año 2025, que es muy complicado para todos, porque Trump ha puesto al mundo patas para arriba, ha complicado enormemente los mercados financieros, yo diría, generado un trauma muy grande en el comercio internacional, ha tenido que dar marcha atrás, pero eso está golpeado seriamente y uno no sabe qué otros cambios traumáticos puede producir. Y en esas condiciones, que la Argentina tenga un respaldo contante y sonante, que el Banco Central deje de tener reservas negativas, reservas propias líquidas negativas, y que tenga un respaldo muy importante, eso es un paso fundamental. El gobierno se ha concentrado en instalar la flotación de manera exitosa, el arranque ha sido mucho mejor de lo que uno podía temer, el peso se ha apreciado de una manera importante, ese respaldo que hoy lo ha subrayado todavía con más énfasis el secretario del Tesoro, ha funcionado muy bien. Así que creo que acá lo importante es entender la combinación entre la liberación del cepo para las personas físicas de una manera muy, muy amplia, un apoyo internacional muy fuerte en el que confluyen, yo diría casi es el único tema donde Estados Unidos y China han operado en la misma dirección. Los dos han apoyado claramente a la Argentina. China renovó anticipadamente el tramo activo del swap cambiario y nos hemos sacado ese temor reverencial a flotar por un sistema de bandas donde las bandas tengan una zona de variación del tipo de cambio muy importante que se va a ir ampliando, y hemos arrancado con el pie derecho. Hay una preocupación también del gobierno de que no hubiera una depreciación muy fuerte del tipo de cambio que afectara la inflación y las expectativas de inflación. ¿Y cómo viene eso, José? El cubo lo se está manejando bastante bien. Precisamente le quería consultar, ¿cómo viene eso? Digo, la traslación a precios, porque algunos dicen que abril vendría con una suba a raíz de... Bueno, hay algunas consultoras que miden inflación que han encontrado que en las 2 primeras semanas de abril la inflación es más baja que la que registraron en el mismo periodo en marzo y febrero. Es posible que una parte de las expectativas de inflación se hayan trasladado y afectado los precios de marzo, y inicialmente la depreciación del tipo de cambio oficial fue fuerte, 11 o 12%, pero en los días posteriores eso se ha retraído, con lo cual el pasaje a precios de una depreciación que ha sido ínfima debería ser también ínfima. Algunas compañías enviaron el primer día lista de precios con aumentos, esos se han retrotraído. Sectores como la industria automotriz, una sola firma había implementado un aumento relativamente pequeño, hoy leemos que ha dado marcha atrás. Es decir, esa transición promete ser calma, en línea con lo que estamos viendo en el mercado cambiario. Pero estamos todavía en esa etapa inicial donde el gobierno está muy ocupado y concentrado en que el programa empalme sin generar trauma y en última instancia que mantenga la tendencia a la desinflación que traía este programa cuando todavía operaba bajo el influjo del Kroll-Impec. Dos cuestiones, José, le quiero consultar. Una, lo que impedía de alguna manera el cepo, que tenía que ver con el giro de las divisas, de los dividendos al exterior de las empresas, que muchas veces era un freno a la inversión porque no podías remesar utilidades. Eso hoy en día, ¿cómo se está dando esta dinámica? Las utilidades que se generen en los ejercicios que comienzan en el 2025 van a estar libres del cepo. Eso se van a pagar el año que viene. Lo histórico que había quedado retenido, lo que se anunció es la emisión de un nuevo BOPREAL que va a permitir hacer eventualmente el pago de esa deuda escalonada, como se hizo el año pasado con el grueso de las deudas que se acumularon del gobierno anterior en el terreno comercial. Es decir, se han ido despejando, resolviendo algunas cuestiones. Para las empresas sigue habiendo restricciones y las divisas deben liquidarse, los exportadores deben liquidar las divisas en el mercado oficial de cambio. Es decir, sigue habiendo restricciones, pero el movimiento hacia la liberalización es muy claro. José, quiero consultarle, porque básicamente todo esto se centra en el ancla que significa el superávit fiscal, un superávit financiero importante, pero digo, para que darle sustentabilidad y competitividad a la economía, ¿qué otras reformas usted considera de que hay que lograr para adelante?
Bueno, está muy claro que el tipo de cambio se está apreciando todavía más que cuando estaba el crawling peg, y eso lo que puede generar es un problema con el tipo de cambio real, a pesar de que nos hemos quitado restricciones. Es decir, en la medida que entren capitales atraídos por hacer negocios en pesos, eso puede competir con el sector exportador, apreciando el tipo de cambio y generando condiciones de menor rentabilidad, por ejemplo, para la industria exportadora. Y para atacar ese problema no alcanza, que es lo que estamos viendo, con flotar o quitar restricciones, habría que ir al corazón de los problemas, y eso involucra, por ejemplo, reducir retenciones de una manera permanente para el campo y impuestos que son distorsivos y que afectan también la competitividad, ingresos brutos, etc. Es decir, hay una demanda de seguir avanzando en la reducción de impuestos que se hace más patente cuando el tipo de cambio se aprecia, porque hay entradas de capitales que tienden a hacer esa apreciación. Hemos visto que las exportaciones declinaron por primera vez en marzo, estamos viendo que el superávit de la balanza comercial se está reduciendo, y con la dinámica actual, donde las importaciones están creciendo muy rápidamente porque la economía empuja esa demanda y las exportaciones tienen problemas y los precios internacionales no son muy buenos, en ese cuadro va a ser más imperioso que el gobierno trabaje reduciendo, digamos, el costo argentino y permitiendo a los sectores que compiten con el exterior operar en mejores condiciones. José, algunos dicen nos debemos acostumbrar a la Argentina a ser un país caro en dólares. ¿Lo ve así? Bueno, estamos siendo un país caro en dólares con salarios relativamente baratos, esa combinación es poco atractiva. La apuesta es a que esto cambie. Hay sectores que con este tipo de cambios se van a continuar expandiendo. Por supuesto, petróleo y gas está a la cabeza de esos sectores, pero la economía necesita avanzar con un frente más amplio de actividades. Y esas actividades, para poder prosperar en este contexto, deberían invertir mucho más. Y esa es, yo diría, creo que ese es el principal desafío hacia adelante. Para poder ser un país caro en dólares, donde los argentinos ganen también una cifra importante en dólares, hace falta una inversión más fuerte. Sería muy bueno empezar a ver los proyectos del RIGI, que se han ido acumulando, comenzar a desembolsar y comenzar a ver una inversión más activa del sector privado, que pueda hacer que se pueda pagar costos y salarios más altos en dólares sin afectar los niveles de producción. Dos últimas cuestiones, José. Una, lo mencionaba al principio, este tembladeral que de alguna manera está provocando la guerra comercial liderada por Trump en torno a la suba de aranceles y el 10% que le ha impuesto a la Argentina. ¿Cómo nos pone a nosotros en términos, de acceso al mercado americano, a un exportador argentino? ¿Y cómo cree que sigue la película en torno a esta guerra comercial? Bueno, los primeros aranceles que aplicó Trump, en la primera tanda, había aranceles del 25% que afectaban el acero y el aluminio, las importaciones de acero y aluminio de Estados Unidos, y que afectaban colocaciones de la Argentina por un monto de alrededor de $600 millones. Como ese arancel es uniforme en cierta medida, hoy las operaciones se están concretando pagando ese arancel. Probablemente la demanda se retraiga y no sea tan fuerte como la situación antes del arancel. Trump complicó mucho las cosas cuando anunció esos aranceles recíprocos con alícuotas de lo más diversas, aunque trató a la Argentina y América Latina simplemente aplicándole ese escalón uniforme del 10%. El ruido y los problemas que generó Trump con ese anuncio del Día de la Liberación obligaron a dar marcha atrás. Entonces hoy lo que rige es ese escalón del 10%. Pero no está claro cómo sigue el comercio internacional. Está muy afectada la relación entre Estados Unidos y China, que se han agredido mutuamente, subiendo aranceles a un nivel estratosférico que elimina, toda posibilidad de comercio. Y entonces hoy estamos funcionando en los negocios con Estados Unidos con ese arancel del 10%. Sabemos que el gobierno trata de llegar a un arreglo individual con los Estados Unidos, ya sea con un tratado de inversiones o con un tratado de libre comercio, o simplemente con la exención
y un tratamiento diferenciado para un grupo de productos, ¿no? Entonces creo que las mejores expectativas deben enfocar la posibilidad de que Milei, aprovechando la buena relación con la administración Trump, que ha quedado en evidencia por la visita del secretario del Tesoro, yo creo que las perspectivas más favorables consisten en que se logre obtener para un grupo amplio de productos un tratamiento libre de impuestos o con una reducción con respecto al arancel del 10%. La última, José, ¿cómo estamos y qué perspectiva hay en torno al consumo? Bueno, el consumo tiene, yo diría, dos partes. El consumo masivo, sin duda, uno lo ve muy pesado. El consumo, por ejemplo, de bienes durables está mejorando, o el consumo que requiere, digamos, por ejemplo, la venta de autos. La industria automotriz, que el año pasado vendió 400.000 vehículos, ha ido corrigiendo al alza las proyecciones para este año. Arrancó con una estimación de 500.000, la subió a 550.000, ahora la está subiendo a 600.000. Hemos visto en el verano cómo el turismo, que en la Argentina creció más del 70% en enero y febrero. Entonces el consumo es un mosaico muy diverso. Los segmentos, yo diría, del consumo básico son los que están más golpeados y los que les cuesta más movilizarse. Hay otros renglones donde la respuesta es más sólida. José Sciaba Serrate, un placer como siempre. Gracias por haber estado en San Nicolás Debate. Gracias a ustedes, fue un placer también para mí. Bueno, pasó el economista José Sciaba Serrate dando su mirada de la economía y abriendo interrogantes, por supuesto. Ahora nos vamos a la tercera tanda. Cuando regresamos, empieza el bloque institucional, están nuestros estudios, el ingeniero agrónomo Ariel Bianchi para meternos de lleno en los temas del campo. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. Desde 1995, Líder Print brinda soluciones en impresión y tecnología en San Nicolás y la región. Alquiler y venta de impresoras y escáneres. Soporte informático y servicio técnico especializado. Más de 25 años de experiencia nos avalan. Contactanos hoy mismo y optimiza la gestión documental de tu empresa con la mejor tecnología. Lo más lindo para la escuela, para hacer un regalo, con los uniformes, también tenemos discontinuos de uniformes, todas las promociones bancarias y también hay descuentos especiales para algunas instituciones. No dudes en venir y consultar. Damos comienzo al tercer bloque de San Nicolás Debate. Es el segundo programa del ciclo, como le decía, una semana maratónica donde hay muchísima información, donde queremos entregarle lo mejor en términos de entrevistas y de protagonistas, y en eso se circunscribe el programa. También vamos a estar el jueves a las 20:30 horas, también en San Nicolás Debate, pero esta noche en la última entrevista lo anunciaba. Está con nosotros el ingeniero agrónomo Ariel Bianchi. Buenas noches, bienvenido a San Nicolás Debate. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, Ariel. Mucho para hablar, lo decía al principio, el campo. El agro es uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina, siempre está como poniendo el hombro. Y bueno, la realidad es que hoy estamos en un contexto, en el gobierno de Milei, y sobre todo en un tiempo donde hay mucha información, se ha salido del cepo.
¿Cómo está puertas adentro el campo con esta medida y cómo están viendo toda esta iniciativa? Esta flexibilización, yo no sé, no hablaría de salir si no se flexibilizó el cepo. Uno lo ve con buenos ojos, si bien yo creo que el campo todavía está con cepo. Ajá. Porque estamos hablando de un tipo de cambio que como piso va a estar en 1000, pero bueno, ahora no sé los valores de hoy, pero andan ahí en 1100, una cosa así. Nosotros con las retenciones tenemos 700, el dólar de 700. Eso es lo que hay que explicar. Entonces, claro, ¿no? nosotros estamos con cepo. Está con cepo. Yo considero que el campo no tuvo esa flexibilización del cepo. Así que... Pero no, le digo, como bien dice, cuando despejamos todo, queda en 700 de alguna manera. Exacto. ¿No hay 700, competitividad? 750. ¿No hay competitividad en el campo con estos tipos de cambio? No. Y no estoy pidiendo suba de tipo de cambio, solamente quita de impuestos. O sea, lo primero que tiene que pasar es que se termine con las retenciones. Nada de la suspensión. Suspensión o baja de corto plazo. Que, mejor dicho, baja extorsiva, porque la baja esta fue una baja extorsiva. Explíquenos eso de extorsiva. Y porque tiene una fecha de vencimiento. Es junio. Claro. Y Milei dijo, liquiden ahora. Claro, bueno, eso fue otro tema, que la forma, digamos, uno ahí está un poquito con la forma de expresarlo, pero de todas formas sabíamos que vencían. Que vencían, Claro. sea, eso se sabía. Y nosotros lo consideramos que como una medida, esa fue una medida extorsiva para que el productor en este periodo venda, liquide y bueno, y el gobierno consiga el objetivo de incrementar mucho más el ingreso de divisa. No saben, por ahí son medidas que se toman sin conocer cómo se trabaja en el campo, cómo se comercializa. Coméntenos cómo es la realidad de un productor agropecuario. Porque y uno chico. Porque en realidad no va a lograr con eso un aumento de la liquidación. El productor, las estadísticas, si analiza los últimos 10 años, no ha variado mucho, puede variar un 5, un 6% más o menos las liquidaciones de cada mes, pero el productor tiene un ritmo de liquidación que se repite todos los años, porque el dólar del productor es la soja. El productor no compra dólares, tiene la soja. Si sube el dólar, sabe que sube la soja o el maíz. Entonces, no va a lograr ese objetivo extorsionando. Ya le pasó al gobierno anterior. El gobierno anterior también tomó ese tipo de medida y no tuvo resultado. Y ahora tampoco lo va a tener el resultado. Usted lo que está diciendo, a ver si la gente lo entiende, que la zanahoria que necesita de alguna manera el sector agro es libérenlo de las exportaciones y así vamos a liquidar. Por supuesto. Es el único sector que todavía está atrapado, como en el gobierno anterior. No ha cambiado, es muy poco lo que ha cambiado. Vos fijate que, no sé, el sector de energía, el petróleo, sí, bajó el dólar, bajó el petróleo. Y nosotros, la población, no el campo, toda la población, seguimos subsidiando al sector petrolero porque el combustible no bajó. Claro. Lo estamos subsidiando al sector petrolero. Y el campo es a la inversa, se le quita, se le saca. Nosotros hasta llegamos a llamarlo robo, el tema de retenciones, porque lo dijo el mismo presidente, ¿no? Se acuerda que en campaña dijo que la retención era un robo. Históricamente se habló de que de cada 3 camiones uno se queda el Estado. ¿Es más o menos así? Sigue más o menos igual. Más o menos así. Un poquito, no ha cambiado. No ha cambiado. Y no ha cambiado el esquema. Ahora, bueno, por supuesto, con esta pequeña baja que hubo, es un poquito, a lo mejor en vez del 70 es el 60, pero cuando vuelva a la normalidad estamos en el mismo. Porque no hubo, en el sector agropecuario no hubo ningún tipo de quita de la presión impositiva. Seguimos con la misma presión impositiva que el gobierno anterior. ¿Y cómo le está yendo, por ejemplo, Ariel, a las economías regionales que sí se le eliminó la retención? Porque acá hay cultivos como soja, trigo, maíz que están suspendidas. En los otros se le eliminó.
Bueno, no se le ha mejorado mucho la situación porque a su vez nosotros somos muy caros, los insumos son muy caros en dólares. Claro. Para darte un ejemplo, una cosechadora en Brasil sale la mitad de lo que sale en Argentina. Y así es todos los insumos. El combustible, tenemos el combustible más caro de Sudamérica. Hoy es el combustible más caro de Sudamérica porque los países vecinos, los que compiten con nosotros, el gasoil está alrededor de $1 en todos los países. Nosotros ya estamos en un dólar casi 40. Entonces tenemos el combustible. Los fertilizantes, a pesar de que hubo una pequeña quita, bajan los aranceles de importación, sí, siguen siendo muchísimo más caros que los países vecinos. Yo digo los países vecinos y también otros países productores. No somos competitivos frente a los países. Claro, entonces las economías regionales, con un tipo de cambio tan bajo, aunque le hayan sacado retenciones, tienen muchos costos en dólares. Igual que nosotros, igual que el productor de grano. La producción de alimentos hay mucho costo en dólares. Y somos tremendamente muy caros en dólares. ¿Y qué influencia tiene, algunos hablan de que más allá de la guerra comercial que hay en el mundo, pero Estados Unidos, China, China está creciendo y va a crecer. ¿Qué impacto tiene eso, por ejemplo, para lo que tiene que ver con las exportaciones de grano a ese país, para la Argentina? No creo que eso cambie mucho porque los commodities se manejan distinto que los productos especiales. Los commodities, no, creo que el tema arancelario no lo va a afectar. Sí puede ser algún producto en particular, a lo mejor especial, ¿no? Sí. Pero lo que es el grano, no creo que haya. En cuanto a la infraestructura que tiene el campo, digamos, lo que tiene que ver con caminos, todo lo que tiene que ver con los servicios para sacar la producción, ¿cómo estamos en torno a esa competitividad? Pésimo. Pésimo, claro. Porque una cosa son las medidas, otra cosa es la infraestructura. Pésimo. Hace años que no se invierte, incluso en la zona portuaria, estamos pésimos en los caminos rurales. La verdad que ahora, nos hemos olvidado un poquito por el periodo de seca que hemos tenido, sí, pero ahora que vino el exceso de lluvia, hay muchos, no es el caso de esta zona, pero hay muchos partidos de la provincia de Buenos Aires que están sin caminos, que están inundados, que están los caminos, el agua, un camino tiene que tener conectado para que el agua corra el agua va por el camino, entonces es imposible sacar ese otro tema que afecta lo que quiere el gobierno de la liquidación, porque si vos no podés sacar el combustible, ¿qué haces? El grano, ¿qué haces? Lo metés en una bolsa, porque no podés salir. Sí. El campo indudablemente es un motor que necesita incentivos, como está usted comentando. ¿Cómo vienen las perspectivas en torno a lo que tiene que ver con esta cosecha? Bueno, esta cosecha viene, llamémosle normal, no va a ser una cosecha extraordinaria, va a ser una cosecha normal, con algunas zonas en particular un poco más afectadas tal vez. Lo que por ahí es el problema que hay con esta cosecha es que ese encarecimiento que te decía yo en dólares de las inversiones para producir, más la baja de precios internacionales, más la presión impositiva que sigue igual, hoy necesitas cosechar muchísimos más quintales para poder salir del quebranto que lo que era hace unos años atrás, ¿viste? Entonces, yo creo que si uno lo mira en tonelada, vamos a estar en un año normal, pero con mucho quebranto en los productores. Y hoy en día, con este esquema, con esta situación, a un productor agropecuario de la zona núcleo, la zona que a usted le parece que indudablemente es la zona importante, ¿qué le conviene más? ¿Producirlo o alquilarlo? No hay duda que hoy te conviene alquilarlo. El productor que sigue produciendo es porque le gusta, porque ama producir, porque por supuesto tiene las estructuras, entonces tiene que, por ahí tiene que seguir, es un circo que por ahí es una rueda que no la podés parar a veces,
a veces te paran, a veces te paran y te caes. Así es. De todas formas, lo que es la zona, el partido San Nicolás y Ramallo, ha avanzado mucho grandes empresas, grandes pools, y cada vez por eso no bajan los alquileres, cada vez la demanda de campo es mucho más alta, y hay productores que se van entregando de a poco. Claro, la última, Ariel, digo, la relación del campo con el gobierno, ¿hay interlocutores en el gobierno? ¿Se sienten que no son escuchados? ¿Cómo es el diálogo? No, este gobierno no tiene interlocutores con el campo, no tiene tampoco conocimiento y no tiene gente con conocimiento en el gobierno. Es alarmante el desconocimiento que tiene del sector agropecuario este gobierno. Bien. Preocupante de alguna manera. Es preocupante, preocupante. Ariel, le quiero agradecer mucho la presencia en el programa y por supuesto los comentarios. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y a tu disposición cuando quiera. Bueno, pasó por San Nicolás Debate en la última entrevista de la noche el productor agropecuario Ariel Bianchi. Habló del campo, habló del gobierno, el futuro indudablemente continuará. Como continúa la última tanda de San Nicolás Debate, cuando venimos, los comentarios del cierre de esta noche. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Hace más de 100 años que estamos juntos. Productores, cooperativas y ACA. Seguimos evolucionando e innovando para seguir siendo la propuesta de valor más integral del campo argentino. Nos une la forma cooperativa de hacer negocios. Nos une el valor de la palabra. Nos une la confianza y el compromiso. Nos une la historia, el presente y el futuro. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Somos las cooperativas del campo argentino. ¿Sufriste un accidente de trabajo? ¿Tenés una enfermedad profesional? Estoy para ayudarte. Soy Solarance, de Guía en mi estudio jurídico. Estoy en San Martín 58, portero de la derecha. Llámame al 3364 310249. Vení que lo podemos solucionar. Visión Empresaria. Todo lo referido a industrias, empresas, comercios, emprendimientos e ideas de negocios. Visión Empresaria. Recursos y estrategias para el empresario de hoy. PROBSER Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing in Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. PROBSER Servicio, Versatilidad y Vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Llegado al final de San Nicolás Debate, lo prometido, los protagonistas, la información.
Vamos a estar nuevamente el jueves a las 20:30 horas con un programa especial, pero en lo que tiene que ver con esta noche, con todas las miradas de la economía, por supuesto de las cuestiones de la ciudad, es lo que de alguna manera resumió esta noche de propuesta del martes en San Nicolás de Bate. Estamos en el Diario El Norte, en este moderno espacio, esperando nos esté viendo, esperando veas nuestras reproducciones para poder llegar y para semana tras semana poder estar juntos compartiendo la información. Lo que le quiero compartir ahora, pidiéndole al señor director, lo que tiene que ver con una importante actividad que se viene organizada por la Federación de Comercio e Industria y tiene que ver con precisamente esta placa. Una jornada, una actividad que organiza la Federación, que es la hidrovía y los desafíos que tiene la región. Sumamente importante, esta noche hablamos de producción agropecuaria, de cómo sacar nuestras exportaciones, y la hidrovía es un tema muy trascendente, que por ahí para la persona común no dimensiona la importancia, pero tiene que ver con el flujo de lo que tiene que ver con el comercio exterior. El gobierno está en la licitación de esta hidrovía y es muy necesaria que se lleve adelante para poder lograr mayor competitividad en nuestras exportaciones. Y para eso vamos a tener un especialista, que es Alfredo Cecé, en una actividad, como le decía, que organiza la Federación de Comercio e Industria, abierta a todo público, para el miércoles 30 de abril a las 19:30 horas en la misma federación, con entrada libre y gratuita, donde se va a poder hablar de todos los desafíos que hay en torno al comercio exterior, a la infraestructura, en torno a lo que tiene que ver con el transporte, sumamente importante para lo que tiene que ver con los empresarios, los prestadores de servicio. Así que está abierta la invitación, básicamente queríamos promocionarlo en esta noche, para poder asistir a la federación el día 30 de abril, 19:30 horas, para poder tener información de primer nivel con un especialista como es Alfredo Cecé, y por supuesto todo lo que tiene que ver y lo que está ofreciendo la Federación de Comercio e Industria, que acaba de cumplir 112 años de vida institucional. Fue el pasado 19 de abril, estuvo en el primer programa el presidente Andrés Bocl, y bueno, todas las perspectivas que hay en torno a la institución, en torno a la gran agenda de actividades que promueve para este año, y que el punto de partida es este próximo miércoles 30 de abril con la charla sobre la hidrovía, en la cual están todos invitados. Por mi parte, nada más por esta noche. El agradecimiento, como siempre, al Diario El Norte, a todo lo que tiene que ver con la producción, pero sobre todo a ustedes que nos están viendo en vivo en San Nicolás de Bate, la temporada número 31 del ciclo en este moderno estudio. Y nada, nuestra próxima cita va a ser este jueves a las 20:30, donde vamos a tener también un programa muy interesante con grandes invitados, pero sobre todo con ustedes del otro lado. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC. Servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias. Servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones. Avenida Moreno, esquina Viale, y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser Servicio, Versatilidad y Vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Hay un equipo que está acá. Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. Donde crecemos, Donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Escuchanos, El Norte Radio. Llegás a tu casa con